Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La mayoría de los hidrocarburos que han sido encontrados hasta ahora son derivados del petróleo, en donde la materia orgánica que se descompone es rica en carbono. La estructura molecular de los hidrocarburos consiste en una cadena de carbonos en donde los átomos de carbono se unen a los átomos de hidrógeno por medio de enlaces. Los enlaces pueden ser sencillos, dobles o triples, siendo cada enlace propiedad de un tipo de hidrocarburo distinto. Las cadenas de los hidrocarburos pueden ser lineales, abiertas, cerradas o ramificadas. El tipo de enlace que contenga el compuesto indicará el tipo de hidrocarburo que es. Si el compuesto contiene enlaces sencillos, es un alcano. Si contiene enlaces dobles, es un alqueno. Y si contiene enlaces triples, es un alquino, a excepción de los compuestos aromáticos, que en su estructura contienen un anillo de benceno. También existen otros tipos de compuestos orgánicos, tales como las cetonas, los aldehídos, ésteres, éteres y alcoholes. Su nomenclatura dependerá del número de carbonos que tenga, además del grupo funcional que contenga la cadena principal de carbonos. La estructura molecular del agua es sumamente sencilla. Está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los átomos de hidrógeno están unidos al átomo de oxígeno mediante un enlace covalente y un par de electrones compartidos en cada átomo. Entre los hidrocarburos se encuentra una especie llamada hidrocarburos aromáticos, los cuales contienen un anillo de benceno en su estructura. Un anillo de benceno es una cadena cerrada de átomos de carbono que tiene alternados enlaces dobles en su estructura. Entre los derivados del benceno se encuentran la anilina, el estireno, el tolueno, el fenol, el nitrobenceno, el benzaldehído, el iodobenceno, el bromobenceno. La palabra hidrocarburo proviene del griego hidro, que significa hidrógeno, y carburo, que se refiere a carbón. Existen diferentes tipos. En primera instancia tenemos a los alcanos. Los alcanos se caracterizan principalmente por compartir un electrón entre sí. Eso se le llama un enlace simple. A los hidrocarburos que comparten un enlace entre sí se le llaman saturados. Los alcanos son no polares. También son insolubles en agua y tienen puntos de fusión y de ebullición relativamente bajos. El propano y el butano son alcanos que se encuentran en el petróleo. Se extraen como gas, se utiliza para fines comerciales y se le denomina como gas de petróleo licuado. También existen los cicloalcanos, en el cual consiste que el último carbón se une con el primero. Continuamos con los alquenos. A diferencia de los alcanos, de cadenas simplificadas o ramificadas, tienen enlaces dobles. Los alquenos tienen propiedades muy similares a los alcanos. Proseguimos con los alquinos. Estos se conforman con enlaces triples en las cadenas de carbono. Los alquinos tienen mayor punto de ebullición que los alquenos. Proseguimos con las propiedades del agua. El agua es incolora, inolora e insípida. El agua tiene una matiz azul que solo puede detectarse a grandes profundidades del agua. La molécula del agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Su punto de fusión es de 0 grados centígrados y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. El agua se conoce como el disolvente universal. También el agua es una sustancia anfiprótica. Esto quiere decir que se puede comportar tanto como un ácido o como una base. Tiene bajo grado de ionización. Tiene electrólisis, tensión superficial y tiene cambios de fase. Regresando a los hidrocarburos, compuestos prácticamente poseen bajos puntos de fusión. Su ebullición es baja y las moléculas ramificadas tienen puntos de fusión y ebullición aún más bajos. Los hidrocarburos poseen hasta 4 carbonos. Son gaseosos a temperatura ambiente y a presión sobre el nivel del mar. Su densidad es baja, menor a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahora hablaremos de las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas. Primero tenemos que aclarar que el agua y el petróleo son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tenemos que saber que para empezar el agua es un polar, o sea, es una sustancia polar. Esto quiere decir que moléculas del agua van a formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Por otro lado, el petróleo consiste en un conjunto de compuestos formados en su mayoría por átomos de hidrógeno y de carbono. Estos compuestos tienen fuerzas de interacción diferentes al agua, por lo que se mezclan de manera homogénea con ella. El petróleo siempre va a quedar flotando encima del agua. Ahora hablaremos de una técnica que se puede usar para la separación de hidrocarburos en el agua. Hay un nuevo método desarrollado por un equipo de Bernoussi
Este usa membranas con una estructura jerárquica de los poros. Las membranas combinan una fina capa de nanoporos con una capa delgada de microporos para limitar el paso de material no deseado, mientras proporciona también rigidez y suficiente para soportar alta presión y alta producción. Pueden ser elaboradas con propiedades hidrófilas para que sus poros atraigan el aceite y repelan el agua, o al revés. Como posible solución, se plantea aplicar un filtro de polímeros con el fin de almacenar hidrocarburos. Este filtro es tan común como cabello humano. Implementar un sofisticado sistema de destilación, obteniendo así un agua más limpia, aunque aún no libre completamente de metales pesados. Como segunda solución, si el agua está estancada, se plantea que se coloque una solución ácido-base, colocando nitrato de plata en la solución ya separada del petróleo. Con esto, algunos de los metales pesados se enlazarían con el nitrato de plata, como el plomo. Después de un proceso de centrifugado, se utilizaría un electroimán para recolectar la mayoría de los metales en el agua ya fluyendo. Por último, se puede aplicar también un proceso de hidrólisis para obtener una calidad aún mejor del agua. Entrando en temas sociales y ecológicos, encontramos que los derechos de la comunidad a un medio ambiente y agua sanos son totalmente violados. En caso de ocurrir un accidente como este, se provocaría una movilización de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para tratar de disminuir el daño. Estas movilizaciones costarían millones de pesos para llevarse a cabo. En cuanto a la flora y fauna, los daños van desde muerte por asfixia, pasando por mutaciones genéticas, a la destrucción de seres jóvenes o recién nacidos.